Luego, gracias. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Algunos temas que abordar nuestros compañeros corresponsales en Michoacán, por ejemplo, el asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec y también la presidenta municipal de San Mateo Las Piñas en el estado de Oaxaca, temas de seguridad. Y qué importante abordarlos esta tarde. Le agradezco mucho a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal y Militar y Seguridad Nacional. Pues tiempos complicados para estas zonas del país. Abogado, ¿cómo está? Buena tarde. Muy bien, Michelle, buenas tardes, un placer saludarte como siempre. Igualmente, y lo primero que nos preguntamos, César, sobre todo en el caso, de Michoacán y en el caso de Oaxaca, como cuando hablamos también del estado de Guerrero, pues son zonas constantemente en conflicto, donde hay intervención, por supuesto, de autoridades federales, pero pareciera que desde los estados, pues se requiere también un trabajo extra. ¿Qué hacen los estados, sobre todo en lugares como el de Tepalcatepec, constantemente en conflicto desde hace muchísimos años? Y es natural pensar que la alcaldesa o las autoridades están en constante riesgo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estos lugares? Me parece, Michelle, de que desafortunadamente se relaja la disciplina que tiene que Sí, existir en la coordinación entre la entidad municipal, la estatal, la federal. Cuando nosotros entendemos que existe esta importancia dentro de los grupos criminales en ciertas regiones del país, obviamente nos damos cuenta que el hecho de que la presidenta municipal o los presidentes municipales no tomen en consideración las amenazas que existen por parte de los grupos criminales, pues obviamente eso vulnera la parte de seguridad que tiene que existir como parte del Ejecutivo del Estado. Y esto también te demuestra que tiene que ver con una vulneración de la seguridad, porque hemos visto que a nivel federal, obviamente la coordinación que existe entre el Gabinete de Seguridad Nacional y las diferentes entidades federativas ha dado un gran resultado, pero en este sí. momento, obviamente el eslabón más débil vienen siendo los municipios, y eso significa que se ha vulnerado la seguridad. Y me parece que es un punto importante que tenemos que tomar en consideración, porque parecería que al tomar control de las entidades federativas, que son los estados de la República con la federación, estamos olvidando al eslabón más débil, que es el municipio, y ahí es Sí, donde los grupos criminales desafortunadamente están nuevamente tratando de ejercer presión para tener control territorial. así es. César, y permíteme compartirte algo. Justamente esta mañana escuchaba yo a mi compañera Azucena Oresti entrevistando al fiscal del estado de Oaxaca y le cuestionaba sobre el asesinato justamente de Lilia Gema García Soto, al interior de la alcaldía del pueblo del estado de Oaxaca y bueno, obviamente en esta zona, y el fiscal claramente le decía, bueno, es que somos más de 500 municipios y sí, en resumen, César, explica lo que acabas de mencionar. Aflojan las estrategias de seguridad en estos puntos alejados, donde no se concentra mucha población y ocurren cosas como esta, con todo y que son focos de alerta, ¿no? Porque sí tienen policías comunitarios, sí hay policías municipales, pero obviamente ante el crimen organizado no es suficiente. Sí, por supuesto, como bien lo señalas, Michelle, mira, desafortunadamente, cuando las autoridades municipales no toman en consideración la parte de la seguridad que corresponde respecto a los grupos criminales que existen en ciertas regiones, por supuesto que ahí vemos que los grupos criminales van a seguir ejerciendo esa cuota de poder que ellos tienen en ciertas regiones del país. Es muy lamentable, pero es una realidad que tenemos que vivir en el día a día. ¿Por qué? Sí, Porque lamentablemente lo estamos viendo. El gobierno federal y las entidades federativas han tomado control de las grandes urbes, pero ¿qué pasa con aquellos pequeños municipios? Es donde el crimen organizado trata de tener un control territorial, al grado de que si la autoridad municipal no se pone a las órdenes del grupo territorial, entonces van a ejercer la violencia. Me parece que va a tener que ampliar el gobierno federal este trabajo que está realizando con las entidades federativas para llevarlo también a sí, los municipios. Y desafortunadamente el problema de la seguridad pública es que es de prevención. En este momento ya no vamos a la prevención, sino que vamos a ir a la persecución del delito de algo que ya sucedió. Eso significa sí. que el crimen organizado también está retando al gobierno federal para mostrar que no importa que ellos tomen control de los estados, ellos van a seguir teniendo control en ciertas pequeñas regiones del país, lo cual me parece que
de acuerdo a la estrategia de seguridad que hemos visto en el país, se va a tener que ampliar también en el plano municipal, lo cual pues obviamente va a tener que ser muchísimo más global en todo el estado de la República. Y al hablar de todos los miles de municipios que existen en el país, va a ser un poco complicado, pero me parece que la Federación va a tener que tomar control. Y aquí es donde posiblemente se puede argumentar muy bien el por qué si se requiere incrementar el estado de fuerza y por qué es importante la incorporación de elementos, por ejemplo, de la Guardia Nacional, para justamente aumentar este número y hacer una cobertura importante. Además de, César, lo que usted ya mencionaba, la preparación y la estrategia puntual de las autoridades estatales, pero también municipales. César, si me permite, un tema muy relevante, sobre todo porque hemos desenfocado la presencia de otros grupos, otros cárteles en otros puntos de la República Mexicana, como nos hemos concentrado en Sinaloa, la forma en la que nos hemos concentrado en lo que ocurre en Sinaloa. Y es que el día de hoy, usted lo sabe, Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, considerado el principal líder del cártel de los Arellano Félix, y uno de los principales, además, generadores de violencia en Baja California, fue detenido este lunes durante un cateo en Tijuana. Su impresión sobre esta detención y obviamente pues el recordar el cártel de los Arellano Félix. Sí, por supuesto, me parece que es una gran estrategia que lleva a cabo el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a las investigaciones que ya traían desde hace más de 5 meses en contra de este personaje, el cual es uno de los principales líderes de este cártel que todavía existe, ¿no? Por poco más de los que aquellos tenemos conocimiento, que tienen más de 30 años, del cártel de los Arellano Félix, el cual obviamente pues, era uno de los objetivos principales del gobierno de los Estados Unidos, porque es uno de los principales personajes que introduce droga de forma ilegal a los Estados Unidos y es uno de los principales generadores de violencia. Esto se demuestra cómo, de acuerdo a lo que ya platicábamos, la estrategia focalizada del gobierno de la República, del gobierno federal, con las entidades federativas ha estado dando resultados, lo cual también pues tenemos que ampliarlo a los municipios. ¿Por qué? Porque los resultados que estamos a nivel estatal, pues también tenemos que trasladarlo a nivel municipal. Me parece que es un gran acierto por parte del gobierno federal e incluso el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto al personaje, porque además él mismo será extraditado a los Estados Unidos toda vez que existe una orden, una solicitud de extradición para que pueda detenido en México y para ser extraditado a los Estados Unidos. Esto nos da la intención o la idea de que se pueda ya exterminar por fin con un cártel que tiene más de 30 años que nosotros tenemos conocimiento que existe y que además sigue siendo uno de los principales grupos criminales dentro de la región allá en, obviamente, la Baja California. Así es, pues ahí está, detenido finalmente en manos de las autoridades, fuera de circulación de este lugar y bueno, apuntado como uno de los principales generadores de violencia y representante de este cártel allá en Baja California. César Gutiérrez Priego, qué gusto saludarle como siempre. Igualmente, Michelle, un placer saludarte como siempre, te mando un abrazo y que pases buenas tardes. Muy buena tarde para usted también y gracias por estos comentarios, esta colaboración. Bueno, regreso a la capital del país.